Amigos, nuevamente con ustedes para iniciar otro programa de Tengo una pregunta para usted. Una propuesta de Gama TV que pretende propiciar un acercamiento entre los candidatos a la presidencia de la República y los jóvenes para que cuestionen directamente y conozcan los planes y proyectos que implementarían los aspirantes a Carondelet a favor de este tan importante grupo poblacional, tomando en cuenta que ellos podrían designar al próximo mandatario de la nación, ya que comprenden el 60% de la población que tiene entre 14 y 28 años de edad. El aspirante a Carondelet responderá a todas las preguntas de los jóvenes desde este sitio, mientras que las inquietudes serán formuladas desde esta mesa, en donde se encuentran ya nuestros sonrientes 6 jóvenes panelistas, a quienes damos las buenas noches y también agradecemos por su presencia. Decirles que los jóvenes tienen entre 16 y 28 años de edad y también contarles que están habilitadas nuestras redes sociales para que nos puedan escribir a través de nuestra cuenta de Twitter, @unapreguntaparusted, y también a través de nuestra página de Facebook. Para nosotros es importante conocer qué opinan nuestros jóvenes migrantes. Por ello nos trasladaremos también a Madrid, España, para receptar las inquietudes de Patricio Burbano, y también más adelante nos acompañará Daniela Alulema desde Nueva York, Estados Unidos. Gracias, jóvenes, y más adelante estaremos con ustedes y sus inquietudes. Así iniciamos Tengo una pregunta para usted. Buenas noches y bienvenidos. El 38.53% sí reconoce de buenas prácticas ambientales. Ingresa ya en estos momentos a los estudios de Gama TV el doctor Mauricio Rodas. Él es abogado, nacido en Quito en 1975. Tiene 2 maestrías realizadas en Estados Unidos, la una en Administración de Gobierno y otra en Ciencias Políticas. Mauricio Rodas trabajó en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Además fue fundador y exdirector de la Fundación Ethos. Fue vicepresidente de las Juventudes Social Cristianas y es fundador y presidente del movimiento Sociedad Unida Más Acción Suma, a través del cual aspira llegar a la presidencia de la República. Señor Rodas, qué gusto tenerlo aquí. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Marcela. Muy buenas noches con todos. Qué chévere estar entre jóvenes. Soy uno de ustedes, pienso como ustedes, siento como ustedes, sufro como ustedes, sueño como ustedes, y al igual que ustedes, estoy trabajando por un futuro mejor con muchísima ilusión, y por eso hemos emprendido este proyecto para impulsar una visión fresca, moderna y de futuro para el Ecuador. Muchísimas gracias. ¿Le parece entonces, señor Rodas, si es que empezamos, y a ustedes también, chicos, con sus inquietudes, y saludamos en primer término a nuestro panelista Santiago Arboleda? Santiago tiene 24 años de edad, él es médico de profesión y estudió en la Universidad Internacional. Santiago, bienvenido, cuéntanos cómo te sientes. Bueno, muchas gracias. Me siento muy bien, pues emocionado por ver cómo se va a desarrollar la noche, ver cómo son las preguntas, igual conocer a los candidatos y en este caso al señor Mauricio Rodas. Bienvenido. Únicamente recordarles a ustedes y también a nuestro candidato que tenemos un cronómetro. Tiene 2 minutos exactos el candidato para responder a su pregunta y luego vendrá el tiempo de la repregunta. Indicarles también que ustedes tienen frente a ustedes una ayuda a memoria en caso de que quizá por ahí los nervios les traicionen. Ustedes pueden leer porque son las preguntas que nos las han enviado, exactamente tal cual como nos las hicieron llegar. Ahora sí, Santiago, cuéntanos cuál es su inquietud, pregúntale al candidato. Bueno, pues hace 15 años aquí en el Ecuador no se penalizan las relaciones homosexuales. No que me interese particularmente, pero en 2008 la Constitución garantiza la discriminación por preferencias sexuales. Aún en Ecuador existe discriminación. ¿Cómo propone usted proteger e incluir a estos grupos de personas con distintas orientaciones sexuales y en general minorías, teniendo en cuenta que todos somos ciudadanos? Su respuesta, 2 minutos. Nosotros estamos promoviendo el modelo de gobierno responsable, y uno de los aspectos fundamentales de este concepto es justamente el respeto de la igualdad para todos los ciudadanos, el respeto a la diversidad en la orientación sexual, religiosa, política de todas las personas. Esto es fundamental. En ese sentido, estamos por supuesto a favor de respetar lo que dice la Constitución en el sentido de que se sancione la discriminación a cualquier persona por la diversidad de creencia religiosa, orientación sexual o de otro tipo que profese. Nosotros vamos a garantizar
en nuestro gobierno la plena aplicación de la ley, la igualdad de la ley y de los derechos para todos los ciudadanos. Eso es lo que contempla un gobierno responsable como el que vamos a construir. Santiago, ¿satisfecho con la pregunta? ¿Tienes alguna otra inquietud? ¿Te quedan dudas? Pues en general me interesaría saber si existe alguna medida en concreto que se espera hacer o que usted va a hacer durante su mandato para que esto se dé, puesto que en otros países la discriminación es sumamente fuerte y digamos atacada por la gente, ¿no? Bueno, tenemos que cumplir lo que dice la ley y la Constitución, sancionar la discriminación por estos motivos a cualquier persona y también fomentar las políticas de inclusión en la sociedad de todos los ciudadanos. Creemos en ese sentido también, por ejemplo, que es fundamental trabajar con los grupos más vulnerables, con los grupos olvidados de la población, madres solteras, niños de la calle, adultos mayores, deben recibir mayor apoyo, pero en general pensamos que como gobierno debemos garantizar la plena aplicación de la ley con todo su rigor para sancionar cualquier tipo de discriminación. Todos los ecuatorianos somos iguales y merecemos los mismos derechos. Todos los ciudadanos tendrán todos los derechos en el Ecuador de nuestro gobierno. Hablemos de aspectos concretos, si es que les parece. Quiero citarles los artículos 67 y 68 de nuestra actual Constitución, en donde se reconoce las uniones de hecho y también se reconoce a las familias en sus diversos tipos. ¿Les parece un avance importante? Yo considero que es un avance muy importante, puesto que nuestra sociedad, con el avance del tiempo, debe ir también acoplándose a nuestras leyes y a nuestra legislación. Y en ese sentido, la Constitución, en los artículos que mencionaba Marcela, nos garantizan el hecho de ese acoplarse, ¿no? Nos garantizan derechos, ya que estamos viviendo en un estado de derechos, no un estado de derecho como era antes, la sola aplicación de la ley, sino que también, aparte de la sola aplicación de la ley, se busca el tema de garantías para nosotros como jóvenes, nosotros como ciudadanos y como ecuatorianos. Ahora, hablas, por ejemplo, tú de un avance. ¿Qué les parece a ustedes sobre el tema de la adopción de niños entre parejas de homosexuales? ¿Estarían de acuerdo? ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen? Bueno, yo te podría decir que estoy de acuerdo, porque en la Constitución mismo habla de diferentes tipos de familias. Sin embargo, se dio varios casos de parejas de lesbianas que habían procreado un hijo por parto artificial. Inseminación. Sin embargo, al momento de ir al registro civil, se le pusieron trabas. Entonces ahí había una cierta contradicción, y eso también quisiera que me aclararas un poco qué podrías hacer en ese caso. Esta es tu postura. Queremos saber la postura directa del candidato con respecto a este tema, doctor Rodas. ¿Usted aceptaría, por ejemplo, que se pueda adoptar niños, parejas de homosexuales? Bueno, en la Constitución se lo está prohibiendo actualmente, de hecho hay que tomar en cuenta eso. Por lo tanto, yo creo que es un tema que amerita un debate profundo en el Ecuador. Yo creo que sería sano debatirlo de manera abierta, porque recordemos que la adopción de niños a través de parejas del mismo sexo incluye ya derechos de terceros, en este caso del niño. Ya no solamente tiene relación con los derechos de las dos personas que han decidido unirse, lo cual la Constitución garantiza y estamos de acuerdo con ello. Pero siendo un tema que ya involucra derechos de terceros, creo que amerita un debate profundo, porque además en la actualidad la Constitución lo prohíbe claramente. Perfecto, primera pausa comercial, vamos a regresar y continuaremos por supuesto con las preguntas de nuestros panelistas. El turno será para José de Sousa y a manera de avance queremos, José, que nos cuentes cuál es tu inquietud y qué le vas a preguntar al candidato después de la pausa. Bueno, con respecto a la justicia, en verdad me encantaría saber su postura en mantener la justicia indígena y cómo manejarla. Nos quedamos con tu pregunta, nos vamos a una pausa comercial y luego vendrá la respuesta del candidato. Quédese aquí. El 7.4% de la población se reconoce como montubia. Las personas de 19 a 29 años dedican el 39.37% de su tiempo a dormir. Habría que preguntarles a los chicos cuánto de su tiempo dedican a dormir.
Bastante poco, ¿no? Los jóvenes son activos en realidad, ¿verdad? Vamos entonces ahora de nuevo con las preguntas y es el turno de José de Sousa. Nuestro joven panelista tiene 22 años, les contamos además que es economista y estudió en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido al programa, cuéntanos cuál es tu inquietud ya en concreto. Nos decías antes de la pausa que quieres hablar sobre justicia y particularmente de justicia indígena. Sí, gracias Marcela. Bienvenida. Bueno, Mauricio, ¿cuál es tu postura con respecto a la justicia indígena? O sea, ¿te parece conveniente de alguna manera tener estos dos sistemas? Y si mantenerlo va a ser beneficioso o va a traer un perjuicio. Bueno, yo creo que hay que respetar y promover nuestras culturas ancestrales. Hay que estimular el que nuestras comunidades indígenas mantengan su idiosincrasia, su herencia, que es tan rica y tan importante para la diversidad del Ecuador. Pero yo también creo que se debe respetar la ley en todo el país y por parte de todos los ciudadanos. Es interesante ver cómo muchas comunidades indígenas han tenido que recurrir a la justicia indígena ante la ineficiencia de la justicia tradicional, de la justicia convencional. Lo que debemos hacer es entonces volver más eficiente la administración de justicia en el país, que cumpla su rol de manera adecuada, de tal manera que las comunidades indígenas ni de ningún otro tipo en el país tengan que recurrir a este otro tipo de prácticas que muchas veces están por fuera de la ley. Entonces, sí a las tradiciones, sí a la cultura, pero también, por supuesto, la ley debe aplicarse para todos. Pero no solo recurren, y no sé qué opinen ustedes, jóvenes, no solamente los grupos indígenas recurren a la justicia indígena porque la justicia tradicional, llamémoslo así, no funciona. Es parte de sus tradiciones. Bueno, o sea, a mí me parece algo enriquecedor para la cultura ecuatoriana tener este sistema donde se respete sus tradiciones, porque, bueno, ellos tienen su cultura, su trasfondo, y en verdad es importante para ellos mantener esas tradiciones y quieren mantenerse a veces en sus localidades sin mucha influencia, y prácticas que han llevado desde ya muchísimos años, que han visto que dan resultados, desde ver cómo purgar a las personas a través de sus metodologías. Me parece algo que vale la pena conservar mucho y que, o sea, yo aprecio mucho que se busque conservar esto de parte suya. Bueno, sí, y lo vamos a hacer. Creo que es fundamental promoverlo, de hecho, y garantizar un marco justamente para que las tradiciones de la cultura de nuestras comunidades indígenas, que es tan rica y que tanto le aporta a la diversidad del Ecuador, se mantenga siempre. Yo creo que eso se debe hacer, pero eso no se contrapone con el hecho de que cualquier acto o práctica, en este caso de justicia indígena, que riña con la ley convencional, no pueda ser aceptado, porque finalmente la ley es para todos los ecuatorianos, indígenas o no. Hay un principio de seguridad jurídica que tiene que mantenerse. Entonces, sí a las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas, pero por supuesto, en tanto en cuanto no contravengan lo que dice la ley, lo que señala el Estado de Derecho. José, ¿tienes alguna repregunta, quizá algún otro tema que abordar? Sí, justamente con el tema de la seguridad jurídica. Tú habías comentado que es un elemento fundamental para generar desarrollo y bienestar. Ahora mi pregunta es, ¿cómo vas a hacer para independizar totalmente la justicia de los otros poderes, para que se pueda ejercer de la mejor manera? Bueno, en primer lugar, como presidente de la República, no le vamos a meter las manos en la justicia. Vamos a avanzar una verdadera profesionalización y despolitización de la justicia, que es fundamental, de hecho, para la vigencia del régimen democrático, que se basa en la independencia y en el equilibrio de las funciones del Estado. En ese sentido es fundamental también promover la especialización de nuestros jueces, poner en práctica lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, la escuela de posgrado para jueces, hacer algo parecido en la Fiscalía, dotarla de mejores herramientas tecnológicas para que puedan realizar su labor de forma adecuada. Eso es fundamental para la institucionalización del Ecuador y para un efectivo combate contra la delincuencia. Ahora, no se ha hecho eso, pero durante estos 18 meses de la reestructuración de la justicia a través del Consejo de la Judicatura Transitorio, les pregunto a ustedes si es que tienen alguna opinión al candidato. Claro, por supuesto, adelante. Yo creo que no. De hecho, lo que ha sucedido es que todavía existen altos niveles de politización y de influencia del Poder Ejecutivo sobre la justicia. Y eso, como señalo, atenta contra un principio básico de la democracia. Debemos avanzar una verdadera meritocracia en la administración judicial. Insisto, que se ponga en práctica la escuela de jueces. ¿Por qué no se la ha puesto en práctica? Y que algo similar se haga a nivel de posgrado para fiscales, especializarlos y garantizar que cumplan su labor de forma técnica y liberada de influencias de otra función del Estado.
Momento de recordarles que nuestras redes sociales están habilitadas para que usted también participe desde cualquier lugar dentro o fuera del país y nos envíe su pregunta para el candidato Rodas a través de las cuentas de Twitter y también de Facebook que aparecen en este momento en sus pantallas. Y ahora precisamente me indican que ya tenemos un contacto en vivo y en directo. Nos acompaña desde Nueva York, Estados Unidos, Daniela Alulema. Ella tiene 26 años de edad, es estudiante de Administración Pública de la Universidad de Nueva York, vive desde hace 12 años fuera del país. Vamos a tenerla ya de inmediato a Daniela. Me informan que sí, que ya la tenemos y que está lista con su pregunta. Mi nombre es Daniela Alulema y soy una inmigrante ecuatoriana, residiendo en Nueva York desde el 2001 y estudiante de Administración Pública en el New School. ¿Cuál es el modelo educativo universitario que su plan de gobierno contemplaría para el Ecuador? Y dentro de este plan, ¿existe algún programa especial para los jóvenes que residimos en el extranjero, que nos veríamos forzados a regresar a nuestro país, si es que no existen fuentes de trabajo o dinero en este país en el que vivimos ahora? La pregunta de Daniela concreta, una respuesta corta y concisa de su parte. Daniela, nosotros tenemos un programa integral de fomento de la calidad de la educación superior. En primer lugar, pensamos que es básico reinsertar a los miles de estudiantes que quedaron fuera del sistema una vez que se cerraron las universidades hace algún tiempo. Si bien estamos a favor, por supuesto, de fomentar la calidad educativa, pensamos que antes de cerrar estas universidades y dejar a estos chicos en la calle, se debía haber previsto qué va a suceder con ellos. Es urgente nivelarlos y reinsertarlos al sistema educativo superior, por un lado. Por otro lado, creemos que es fundamental que la CENACYT no solamente otorgue becas para estudiar en el extranjero, lo cual nos parece positivo, sino también otorgue becas de manutención para jóvenes estudiantes que están en el Ecuador en zonas rurales y que tienen que irse a vivir a las grandes ciudades para recibir sus estudios universitarios. Creemos asimismo que se debe respetar la voluntad de los jóvenes, que puedan estudiar lo que realmente quieran, que se los nivele una vez que terminen sus estudios secundarios para que puedan pasar ese examen de ingreso a la universidad y estudiar lo que siempre soñaron. Nos parece una barbaridad que un joven no tenga la libertad como para escoger algo tan esencial como el destino que va a tener en su vida, la actividad profesional a la que se va a dedicar. Si bien estamos a favor de que se profesionalice al cuerpo de docentes en nuestro país a nivel universitario, que obtengan grados doctorales o de PhD, nos parece irreal que aquello se pueda lograr en apenas 7 años, como contempla la Ley Orgánica de Educación Superior, lo cual además está ignorando la experiencia de muchos años que varios catedráticos han obtenido y que ya resultaría inútil. No se permitiría a estos catedráticos seguir dictando clases a pesar de esa experiencia valiosa en muchos casos que han adquirido. Por lo tanto, creemos que si bien ha habido avances en materia de calidad de la educación superior, todavía hay mucho por hacer. Y a nivel de apoyo a nuestros jóvenes que se encuentran en el extranjero, nosotros hemos diseñado un programa mediante el cual podamos fomentar la cultura, las tradiciones ecuatorianas en los jóvenes que se encuentran a nivel internacional, en otros países como migrantes, porque muchos de ellos incluso ya han nacido en otros países, a veces incluso ni siquiera hablan español, y es lamentable que se pierdan esas tradiciones, que se pierda esa cultura. Por lo tanto, hemos establecido un programa mediante el cual se va a estimular que las comunidades de migrantes en el extranjero puedan fomentar la cultura, las tradiciones ecuatorianas para nuestros jóvenes, y para que ellos quieran regresar al Ecuador. Además, hemos planteado un programa de otorgamiento de crédito flexible con tasas de interés reducidas, de tal manera que puedan montar un pequeño negocio en el Ecuador, un emprendimiento, que le abramos las puertas, generando esas oportunidades de empleo digno y bien remunerado que tanto se requieren para desarrollar una vida digna en nuestro país. La educación es un tema que les compete a ustedes como jóvenes particularmente. ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, con respecto al cierre de universidades, a las becas que se otorga a través de la CENACYT, a las oportunidades que sin duda ahora son mayores para ustedes como jóvenes para acceder a estudios universitarios? Yo quiero topar un punto. O sea, es súper importante, me parece, lo de las becas y los créditos y todo, que últimamente sí se ha notado bastante, y está chévere todo lo que nos comenta. Pero lo que yo digo es, o sea, nos mandan a estudiar ya tu posgrado, lo que quieras, todo. Pero mucha gente, se ha visto, ¿no? Casos de que mucha gente va a estudiar y al rato que regresa acá no tiene fuente de trabajo.
Entonces, por ejemplo, ¿para qué irse a estudiar, para qué endeudarse o para qué sacar la beca si uno no tiene esa seguridad? Entonces yo creo que sí deberíamos, o sea, que se debería como plantear una estrategia en la que uno vaya a estudiar, pero tenga de alguna manera asegurar un puesto, o sea, para aplicar lo que se está invirtiendo en conocimiento, si no es como un desperdicio en recursos del Estado. ¿Pero qué es entonces la estrategia concreta de Mauricio Rodas? Sí, tú estás tocando un tema que es sumamente grave. Entre 18 y 30 años existe en la actualidad un 60% de desempleo y subempleo. ¿Cuál es el problema que sufre un joven? Todos lo sufrimos. Cuando busca su primer trabajo, le piden experiencia previa. ¿Cómo podemos tener experiencia previa si nadie nos da nuestro primer trabajo? ¿Pero qué va a hacer usted entonces para romper este problema, hemos creado el programa Empleo Joven, a través del cual vamos a estimular a las empresas privadas para que contraten a jóvenes de entre 16 y 30 años que estén buscando su primer trabajo. Estos estímulos van a consistir en que el gobierno pagará la cuota patronal del IES con respecto a este joven que se ha contratado, reduciendo así costos para la empresa durante 2 años. Y durante esos mismos 2 años se le reducirá a la empresa el impuesto a la renta entre 1 y 4%, dependiendo del número de jóvenes que sean contratados. En nuestros 4 años de gobierno vamos a generar 500,000 nuevos primeros de empleos para jóvenes de entre 16 y 30 años, y además de esa forma vamos a combatir las causas de la delincuencia. ¿Pero tiene ya las alianzas necesarias para crear estos 500,000 empleos? Porque depende también en este caso del sector privado, por un lado, y por el otro, no sé qué les parece a ustedes, no es la primera propuesta al respecto. Ahora tengo entendido, el gobierno tiene una que se llama Primer Empleo. Es muy distinta, Marcela, le explico. El programa Primer Empleo del gobierno actual en realidad no genera empleo, genera pasantías, que no son empleos, son 2 cosas muy distintas. El programa de Primer Empleo del gobierno genera pasantías durante 6 meses en el sector público. El nuestro, en cambio, representa un mecanismo de generación de empleo en el sector privado. Por lo tanto, hay diferencias drásticas. Bueno, como le acabo de comentar, generando estímulos a las empresas privadas para que decidan contratar a estos jóvenes y les ofrezcan su primera experiencia laboral, que va a ser tan importante para su desarrollo profesional. Y no solo eso, sino que también a través de este programa vamos a combatir una de las causas fundamentales de la delincuencia, que es la falta de oportunidades de empleo digno y bien remunerado para nuestros jóvenes, que son quienes estadísticamente más incurren en la delincuencia precisamente por no tener estas oportunidades que nosotros sí vamos a generar. ¿Tienen alguna otra duda? Adelante, por favor. Una pregunta. Tú hablas de que vas a pagar las cuotas patronales del IES, ¿verdad? ¿Y de dónde vas a sacar los recursos o qué? Qué bueno que me preguntas de eso, porque nosotros creemos que lo responsable no solamente es decir lo que vamos a hacer, sino también cómo lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar y de dónde lo vamos a financiar. Esta es la nueva forma de hacer política que nosotros estamos impulsando. Por ejemplo, el programa Empleo Joven va a tener un costo promedio anual de 111 millones de dólares, ¿sí? Y esos 111 millones de dólares en promedio anual los vamos a financiar a través de la reestructuración de la deuda irresponsablemente negociada con China, esa deuda que es lesiva, negativa a los intereses del Ecuador, a través del ahorro que obtengamos con las tasas de interés de la deuda reestructurada, y sobre todo la ampliación con el mayor flujo de caja, más bien dicho, que obtendremos a través de la ampliación de los plazos de esta deuda, será posible financiar este y otros programas sociales. Momento de seguir con más preguntas. Les invito a conocer ahora a nuestra panelista, también mujer. Les presentamos a Aide Torres, con 17 años de edad. Estudias comunicación social en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, Aide. Faltaba tu presentación porque ya has hecho preguntas muy interesantes. Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud para el candidato? Bueno, yo quiero fijarme en el proyecto que está instalado en América Latina, el proyecto del socialismo del siglo XXI. O sea, yo quiero saber si es que tú vas a mantenerlo en el país, o sea, vas a hacerlo progresar, y qué vas a cambiar. Aide, realmente nadie entiende lo que es el socialismo del siglo XXI. Ni siquiera su propio autor, que es un intelectual alemán, ha podido describir con claridad en qué consiste ese proyecto o ese modelo. Yo creo que más que hablar de socialismo del siglo XXI, o más que hablar de izquierda o derecha, lo importante es construir un gobierno responsable. Para nosotros, lo fundamental no es que una política sea de izquierda o derecha, sino que sea responsable. Y un gobierno responsable es aquel que genera resultados, es aquel que le cumple a la ciudadanía, es aquel que genera desarrollo, bienestar y seguridad para todas las personas. Insisto, más que hablar de etiquetas,
que lo que hacen es dividir. Yo creo que deberíamos hablar de parámetros que realmente le interesan a la ciudadanía, porque, créeme, a la gente poco le importa si una política es de un color u otro. A la gente lo que le importa es que cuando salga de su casa no la asesinen, no la secuestren o la asalten. A la gente lo que le importa es que se le genere un empleo digno y bien remunerado, que tengan oportunidades de acceso a educación, salud de calidad, que tengan acceso a una vida digna. Eso es lo que realmente importa y eso es lo que vamos a construir con un gobierno responsable. Ahora, permíteme interpretar tu pregunta, Aide, y me haces caer en cuenta si estoy o no en lo correcto. Tú te refieres también un poco al modelo de integración regional que ha surgido desde hace algún tiempo en América Latina. Sí, ¿Es también a eso a lo que tú te refieres? Claro. Al hecho de si es que promover o no precisamente esa integración que tenemos desde este lado del mundo. ¿Sí? Mira, nosotros, Aide, vamos a promover la integración y una relación amistosa con todos los países del mundo. Porque de eso se trata, justamente, de construir un gobierno responsable. Pero nosotros pensamos que dentro de ese esquema de relaciones cordiales con todas las naciones, debemos, por obvias razones, prestar especial atención en nuestra relación con aquellos países que representan nuestros principales mercados, porque hacerlo se traducirá finalmente en más y mejor empleo para cientos de miles de familias ecuatorianas cuyo trabajo depende de los productos ecuatorianos de exportación. Por eso creemos que la política internacional debe guiarse bajo criterios técnicos, no dogmáticos. Es decir, debemos realmente orientar nuestra política internacional a perseguir los intereses del Ecuador y no debe ser guiada de acuerdo a simpatías o antipatías de los funcionarios de gobierno para con otros países. Gracias. Momento de hacer una nueva pausa y al regresar continuaremos con las inquietudes de nuestros panelistas. El turno será precisamente para Gustavo Quispe. Cuéntanos, Gustavo, ¿qué temática te interesa abordar en esta noche? Bueno, a mí me inquieta bastante sobre el acceso a la educación para los grupos vulnerables. Perfecto. Nos quedamos con esa pregunta, nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Quédense aquí. 668.685 hogares tienen acceso a televisión por cable. El mayor número de celulares inteligentes pertenecen a personas solteras. Esto es, tengo una pregunta para usted. Continuamos con las inquietudes de nuestros panelistas. El turno siguiente es para Gustavo Quispe. Él tiene 18 años de edad, es estudiante de la Escuela Politécnica Nacional. Gustavo, tú tienes preguntas para el candidato Rodas. Adelante. Sí, bueno, buenas noches. Primero quisiera agradecer por la invitación. Bueno, mi pregunta es acerca de la educación. Si bien se ha avanzado en el acceso a la educación para los grupos vulnerables como indígenas y afroecuatorianos, cuyo nivel de matriculación pasó del 13% al 20%, ¿qué medida concreta adoptaría usted para aumentar esta cifra? Bueno, primero que nada se requiere mayor apoyo presupuestario a la educación. Si bien se ha avanzado en ese tema y lo reconocemos como algo positivo, nosotros pensamos que ese incremento debe ser aún mayor para cumplir lo que dice la Constitución. Es decir, que el presupuesto para educación debe elevarse cada año en 0.5% del PIB. Estábamos todavía lejos de cumplir ese mandato constitucional, por un lado. Por otro lado, los sectores poblacionales a los que tú haces referencia, Gustavo, afro e indígenas, tienen muchas veces el problema de que viven en zonas rurales que se encuentran muy distantes de los centros educativos, lo que hace que ellos no puedan acceder justamente a ellos. Por eso pensamos que el criterio de admisión en los centros educativos no solamente debe basarse en calificaciones, sino también en cercanía al centro educativo, además, por supuesto, de avanzar en la construcción de más centros educativos que les resulten más cercanos a estas personas que, como te menciono, no pueden ir a la escuela o al bachillerato muchas veces por la distancia que existe de los centros educativos. Otra cosa importante es que en la actualidad cerca de 235.000 jóvenes de entre 15 y 18 años no pueden terminar la educación básica o el bachillerato porque los centros de educación pública no permiten el ingreso de personas con una sobreedad de 2 años o más. Eso tiene que cambiar. Tenemos que permitir
que estas personas que por cualquier motivo no pudieron finalizar sus estudios lo puedan hacer a pesar de que tengan 1, 2, 3 o 4 años más que la edad normal para cursar determinado grado o curso de la secundaria. Tiene 20 minutos para contestar otra pregunta. 20 segundos, miren, yo ya le estaba dando minutos. 20 segundos para contestar otra pregunta, pero también hay que tomar en cuenta el tema de la distritalización educativa. Aquí en Quito se da precisamente aquello de propender a que los estudiantes tengan sus centros de estudio cerca del lugar en donde habitan, ¿no? Pero la estrategia, por ejemplo, sí se ha planteado aquí que se hace lo que dice Marcela, pero el asunto es cómo es la estrategia, o sea, cómo no se les designa, pero sí se les apoya, se les incentiva para que se hagan se cumpla esta estrategia. Y usted, por ejemplo, en el caso que le oía aquí a mi compañera, debería también haber alguna manera que se incentive y que se los vaya agrupando, o de alguna manera se les presente la oferta de educación a los grupos vulnerables, porque por ejemplo en el campo laboral también, o sea, yo tengo conocimiento de que por ejemplo los afrodescendientes tienen una calificación un poco superior para poder alcanzar, por el mismo hecho de que todo el tiempo su educación no ha tenido el mismo nivel y la misma oportunidad que las otras personas. Entonces yo creo que eso también muchas personas causa racismo y causa un poco de discriminación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos atacar o qué estrategia usted plantea para que esta situación, ya cambie? Una cosa importante es que tenemos que empezar a trabajar desde la educación inicial, de 0 a 5 años. Hay enormes deficiencias todavía en esa materia en el Ecuador. Te doy un dato: 8 de cada 10 niños en el Ecuador no asiste a este tipo de educación, no tiene cobertura de la misma. Por lo tanto, tenemos que avanzar mucho más. ¿Y cuáles han sido las razones por las que estas personas no han podido falta de infraestructura, falta de centros comunitarios, falta de personal suficiente para atenderlos. Por eso hablo de la necesidad de realmente cumplir con el mandato constitucional y destinarle a la educación el peso presupuestario que merece, para que con esos recursos podamos justamente avanzar en lo que te menciono, el lograr que todos los niños ecuatorianos tengan acceso a educación inicial, el capacitar a madres comunitarias, el fomentar, por ejemplo, pasantías de estudiantes de parvularia en estos centros comunitarios, el ofrecer almuerzos a los niños, ya no solamente desayunos gratuitos, sino también almuerzos para contribuir al combate a la desnutrición y también de esa manera atraer a que sus madres lleven a los niños a este esquema de educación que es tan importante, porque nosotros ahorita estamos hablando de educación superior hace un momento, pero nos olvidamos que para lograr que todos los jóvenes ecuatorianos, por ejemplo, pasen el examen de ingreso y logren estudiar lo que siempre quisieron, cosa que yo creo que es un derecho que debe respetarse de manera absoluta, debemos empezar también a trabajar desde la raíz, desde la educación inicial, la educación básica, para ir formando no solamente niños y jóvenes con habilidades en matemáticas, en lenguaje, sino también en conciencia ciudadana. Vamos a formar ciudadanos críticos, responsables, con conciencia cívica, y eso viene desde la educación inicial. Te debo a ti tu repregunta, dale. Sí. En su propuesta de gobierno habla de fomentar una educación de calidad, ¿cómo lo haría? Bueno, hemos mencionado ya algunos de los mecanismos para hacerlo. Yo creo que es fundamental fortalecer el esquema de evaluación de rendimiento de los estudiantes para saber realmente qué tanto están aprendiendo. Poder identificar cuáles son las escuelas, por ejemplo, en materia de educación básica, con mejor desempeño, detectar buenas prácticas que puedan ser replicadas en las demás escuelas. Debemos dotar de tecnología suficiente para estas escuelas, capacitar de forma adecuada a los maestros, apoyar a los maestros. Los maestros requieren nuestro respaldo, cumplen un rol fundamental en el Ecuador. Vamos a apoyarlos con más decisión. Y también se apoyan a los maestros, es importante también señalar eso, solamente, Marcela, algo importante. Y creo también que es necesario fortalecer los esquemas de educación a distancia, que representan una herramienta interesante, novedosa, económica, y que, por cierto, Gustavo, nos permite llegar también a los lugares más remotos, justamente donde se encuentran los grupos vulnerables que tú señalabas. Varias inquietudes. Se ha apoyado, por ejemplo, a los maestros en este caso. El tema, por ejemplo, de la falta de acceso a la educación es un tema coyuntural, tal cual puede ser la inseguridad, el tema del poco acceso a la salud y demás. Es decir, este problema no empezó en este gobierno ni se va a acabar en este gobierno. Este problema no empezó con el gobierno anterior y quizá no se acabe con el próximo. Es decir, es un proceso que se va dando poco a poco. ¿Se ha avanzado, creen ustedes? ¿Cuál es su percepción al respecto? Y tienen
varias inquietudes. Sí, yo creo que respecto a la pregunta que se está planteando, sí es necesario que enfoquemos el problema del sistema como tal, ¿no? Y empezar por un tema, o sea, la educación en general, nosotros estamos estudiando desde la educación inicial hasta la universidad, los pocos que podemos acceder a ella, ¿con el fin de qué? Con el fin de obtener un título e ir a buscar trabajo. Y desde ahí hay que empezar, porque el problema es que la estamos viendo la educación como mercantilista y como solo para el hecho de salir y lucrar de ella. Y por eso es que también muchas de las carreras son escogidas con irresponsabilidad. No tanto así, sino no porque uno siente, sino porque está pensando ¿qué le va a dar más plata ahora? Entonces yo creo que sí hay que hacer conciencia de ese aspecto. Y una pregunta que yo quería hacerte, Mauricio, es sobre el tema que estábamos hablando. ¿Tú has pensado en un sistema de educación informal para toda esta gente que no accede? Porque es bastante complejo el tema de construir, se debería construir muchísimos centros de educación, porque la infraestructura en el Ecuador está ya explotada, o sea, ya no entra más gente, ya no se puede en las universidades, en las escuelas y en los colegios. Y eso requiere mucho tiempo, porque levantar una estructura física es bastante, es de tiempo y recursos. Dejemos que conteste entonces. Bueno, justamente por eso hablaba de fortalecer los mecanismos de educación a distancia. Hay países en donde esta ha representado una herramienta muy útil, es efectiva, es económica y aprovecha el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, yo creo que esa puede ser una solución muy interesante que se debería masificar en el Ecuador. Hasta tanto tengamos la infraestructura física que evidentemente se requiere y que hay que hacerlo con urgencia, porque recordemos que durante los últimos años en el Ecuador hemos recibido recursos por los ingresos petroleros como nunca antes en la historia. Hemos tenido muchísimo dinero, parte se lo ha invertido de forma responsable, pero una gran parte no, una gran parte ha ido destinada a alimentar el gasto corriente, gastos innecesarios como el multimillonario rubro de propaganda gubernamental, que representa algo irresponsable en un país con tantas necesidades de materia de educación, de salud, de vivienda como el Ecuador. En ese sentido creo yo que debemos reorientar el gasto público a las verdaderas necesidades del Ecuador. En eso consiste la construcción de un gobierno responsable. ¿Alguna otra pregunta adicional? Me parece que tú tenías una inquietud. Bueno, brevemente, por favor. Yo creo que también igual la calidad de la educación, como se mencionaba antes, por mi propia experiencia creo yo que sí se debería reevaluar. Habrán situaciones que ya pasaron como cerrar algunas instituciones y eso les preguntaba, ¿te parece por ejemplo conveniente el cierre de las universidades tomando en cuenta que se ha depurado este sistema educativo también? A mí me parece que algunas sí debieron ser cerradas, otras pues no, pero es difícil darse cuenta de eso, puesto que en primer lugar pero son parámetros de evaluación, ¿no? Para cerrar las universidades. Pero por ejemplo en mi caso, cuando evaluaron a mi universidad y a mi facultad, por ejemplo, dijeron que nosotros no teníamos examen de ingreso. Y específicamente en mi facultad, el examen de ingreso es uno de los más difíciles que yo he dado, al menos. Cuando son universidades de garage, sí, pero en mi caso, nada que ver. No es una universidad de garage y mi facultad tampoco. Sigue abierta. Así es, sí, sigue abierta, pero yo creo que los mecanismos, o sea, lo poco que... ¿Te parece que deberían mejorar los mecanismos de evaluación en este caso? Yo pienso que fue un error haber cerrado las universidades, como dije antes, sin haber previsto qué iba a ocurrir con estos jóvenes. ¿Usted las abriría en estas universidades cerradas? No estoy diciendo eso, Marcela. Lo que estoy diciendo es que previamente se debía haber definido qué iba a suceder con estos jóvenes, para evitar que suceda lo que ocurrió, que queden en la calle. Dios no quiera que se dediquen a delinquir ante la falta de oportunidades de estudio o de empleo que ellos sufren hoy en día. Por lo tanto, ¿qué estamos planteando nosotros? Que si fue un error del Estado haber autorizado esas universidades, porque recordemos que es el Estado quien autorizó su creación, es el Estado quien debería asumir la responsabilidad de ese error y no los jóvenes. Son los jóvenes quienes pagan los platos rotos. Eso es irresponsable. Debemos reinsertar a estos jóvenes al sistema educativo de forma urgente. Previamente hay que nivelarlos, por supuesto, pero hay que hacerlo ya. Si es que no me falla la memoria, son alrededor de 38,000 jóvenes que salieron de esas 14 universidades cerradas que están ya estudiando en otros institutos y en otras universidades, si no me falla la memoria. Pero perdón, hay muchos miles de jóvenes que todavía no lo están haciendo. Hay que darles una respuesta, porque insisto, son ellos
quienes están pagando los platos rotos. ¿Pero cuál va a ser su respuesta concreta, Mauricio? La acabo de mencionar, Marcela, reinsertarlos de forma inmediata al sistema educativo. Pero previamente hay que nivelarlos, previamente hay que nivelarlos, y para ello hay que avanzar, como señalé, en la ampliación de la capacidad educativa. Por supuesto que hay que construir más universidades, sin duda, y hasta tanto podríamos, por ejemplo, aplicar los sistemas de nivelación educativa. Hay formas de hacerlo, Marcela. Lo que no cabe es que a estos jóvenes se les deje sin oportunidades. ¿Cuánto invertirán en eso, por ejemplo, doctor Rodas? Bien, nosotros hemos planteado un programa de fomento a la calidad de la educación superior que en el aspecto concreto que 45 millones de dólares en promedio al año hemos pensado destinar para trabajar en este rubro específico. Tengo una pregunta para usted también. Llega a los otros países, les mencionábamos, por ejemplo, que tenemos jóvenes compatriotas que viven en diferentes partes del mundo, y vamos, me confirman, sí, a hacer un contacto en este momento con Patricio Burbano. Él está en Madrid, España. Tiene 28 años de edad, es periodista y vive fuera del país desde hace 10 años. Patricio, buenas noches. El candidato Rodas te escucha. Adelante. Por favor, acá. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué opina de los embargos hipotecarios en España y cómo haría usted para evitarlos en el Ecuador? Muchas gracias. Doctor Rodas. Bueno, ahí es cuando viene el tema de contar con una regulación efectiva del Estado en materia económica. Las crisis financieras en Estados Unidos, en Europa, fueron producto precisamente de la ausencia de una regulación realmente efectiva. En ese sentido, yo creo que debemos regular el crédito para que no exista un sobreendeudamiento de las familias ecuatorianas, como lamentablemente sucedió en otros países y hemos visto ya los resultados. Debemos estimular la productividad por encima del consumo. Tenemos hoy en día un modelo económico que fundamentalmente está promoviendo el consumo por encima de la productividad. Eso no es sostenible en el tiempo. Y si bien, por supuesto, el esquema crediticio es favorable, hay que adoptar regulaciones para que no exista un nivel de sobreendeudamiento peligroso en el Ecuador, como el que ya se empezó a detectar hace algunos meses. Ojo, eso hay que controlarlo a tiempo para que no reviente, como lamentablemente sucedió en otros países. Las regulaciones no siempre son bien entendidas, pero, ¿no? Cuando se intenta regular, no sé qué opinan ustedes, se habla de que se coarta derechos, por ejemplo. Claro. ¿Cuáles serían las estrategias que usted utilizaría en su gobierno en caso de ser elegido para manejar este tema? Bueno, reglas claras de juego, estabilidad y seguridad jurídica. Mira, un aspecto fundamental para promover la productividad en un país es la seguridad jurídica. Un país como el nuestro, en donde en 6 años hemos tenido 10 reformas tributarias, no está generando las condiciones de confianza, de certidumbre, como para que un pequeño, mediano o gran empresario arriesgue su capital, monte un negocio o amplíe uno ya existente y genere el empleo que todos requerimos. ¿Y cuánto tiempo se necesita para lograr eso? Hemos oído tantas reformas, todo, ¿cuánto tiempo necesitaría? Eso es justamente lo que hay que frenar. Hay que definir un marco regulatorio claro desde el principio de nuestro mandato y al mismo darle estabilidad en el tiempo. ¿Y esto significa que poner más impuestos, reducir los impuestos? Vamos a eliminar los impuestos que sean antitécnicos. Específicamente estamos hablando de 2. El impuesto a la salida de capitales, que en lugar de evitar la salida... porque ya no tenemos tiempo. En lugar de evitar la salida de capitales, ha evitado la entrada de capitales. Y el otro que vamos a eliminar es el impuesto a la tierra, que desalienta la productividad en el campo. Pero regresando a una cosa más, pensando en torno a la regulación, tú hablas de los impuestos y en general, pero ahora pensando en el pueblo como tal, o sea, en nosotros que no somos empresarios ni que invertimos, ¿cómo generarías control para que no haya ese endeudamiento excesivo que se ve en otros países, por ejemplo, respecto a los bancos? Bueno, justamente con regulaciones efectivas sobre la banca. ¿Pero cómo? Bueno, estableciendo normas claras para el otorgamiento de crédito, justamente para no estimular el sobreendeudamiento, cosa que es peligrosa en una economía que estimula el consumo por encima de la producción. Ese es el problema, no crear una burbuja crediticia. Eso es lo que terminó reventando en países como España o en Estados Unidos. Y, si me permite, yo creo que aquí estamos hablando de la orientación económica que debe tener el gobierno. Yo siento que es un error que sea el Estado el actor protagónico de la economía como es hoy en el Ecuador. La historia se ha encargado muchas veces de demostrar que eso es un error no sostenible en el tiempo. Yo creo más bien
que el Estado debe ser lo que señalé, un regulador efectivo que genere condiciones de estabilidad y seguridad jurídica para que sea el sector productivo y de manera muy particular las pequeñas y medianas empresas, las grandes generadoras de riqueza y empleo digno y bien remunerado. Ahí hablamos de regulaciones efectivas, pero no un Estado que tenga un nivel de intervencionismo excesivo en la economía que nunca es sano. Cintia, luego de la pausa serás tú la encargada de hacer los cuestionamientos al candidato Mauricio Rodas. Regresamos. Quédese aquí. 3 de cada 10 ecuatorianos no destinan tiempo a la lectura. Por continuar con nosotros, esto es una pregunta para usted. Damos ahora la bienvenida a Cintia Carrasco. Cintia ha participado ya activamente en el transcurso del programa, pero dejemos que nuestra audiencia también conozca un poquito más de ti. Cintia tiene 21 años de edad, es estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo y tienes inquietudes. Es el momento de plantearlas. Adelante. Mauricio, en torno a la seguridad, enfocada mi pregunta. Considero que como jóvenes somos actores sociales de transformación y en ese sentido absolutamente todos hasta ahora he escuchado que los candidatos han planteado un plan de seguridad que tiene que ver con la intervención de la policía, la dotación de armas y con las Fuerzas Armadas. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo implementarías, y ahí es real, un plan efectivo de seguridad que no implique la intervención ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas, ni de todas estas instituciones? Concreta, por favor, la respuesta. Tienes 2 minutos. Cintia, nosotros tenemos una estrategia integral de combate a la inseguridad que empieza con un enfoque preventivo, la generación de oportunidades de estudio y empleo, sobre todo para nuestros jóvenes que son quienes más incurren en la delincuencia como un medio de vida. Pero algo muy importante respecto a lo que tú señalas, es que debemos promover una verdadera participación ciudadana en el combate al delito. Además, por supuesto, de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, de los sistemas de investigación e inteligencia. ¿Qué planteamos? Fomentar una verdadera cultura de denuncia de los delitos en el Ecuador. Si los delitos no se denuncian, no se pueden perseguir y tampoco sancionar. Vamos a crear un esquema de estímulos para que las víctimas de la delincuencia que contribuyan a la identificación y a la detención de sus victimarios, de los delincuentes, puedan recibir en compensación un porcentaje monetario de parte de los bienes perdidos. Vamos también a eliminar el mercado de los bienes robados, porque eso es fundamental si queremos combatir la delincuencia. Lo que haremos es controlar el mercado de los bienes usados, restringiéndolo a determinadas zonas, con un estricto control de la Policía Nacional y el SRI. Vamos a rescatar espacios públicos, que hoy son focos para el cometimiento de delitos, parques, calles, plazas abandonadas, oscuras. Las vamos a reactivar, las vamos a limpiar, las vamos a dotar de alumbrado público para convertirlas nuevamente en espacios de recreación, de práctica deportiva y de convivencia ciudadana. Fíjate cómo tenemos ideas interesantes e innovadoras que van más allá de algo que también se debe hacer, por supuesto, que es el fortalecimiento de la capacidad de la policía para el combate a la delincuencia. Mi repregunta, yo quiero saber y decirle que el tema de seguridad no solo se basa en el cometimiento de delitos y la denuncia. En ese sentido yo creo que es más amplio y el tema de seguridad implica también seguridad vial, etcétera, no, seguridad de salud y otros temas. Entonces la repregunta que yo le quiero hacer es que ¿cómo usted implementaría un plan que tenga que ver con la garantía de una movilidad adecuada para las personas del Ecuador, en la que se eviten los accidentes de tránsito y también el desorden territorial, la no planificación, porque los poblados se asientan por donde quiera y nadie lo regula, y en ese sentido, más allá de la participación ciudadana, también se necesita una intervención del Estado. Por supuesto, bueno, la estrategia integral de combate a la inseguridad contempla muchas cosas, empezando por el enfoque preventivo, no te olvides que eso es muy importante, Cintia. El tema de movilidad también es clave, por supuesto. Hay muchos muertos en el Ecuador en calles, carreteras, por irresponsabilidad, por incumplimiento de la ley, porque nuestras vías no siempre son las mejores, a pesar de que reconocemos que han habido avances en ese tema, pero pensamos que se debe avanzar muchísimo más. Por ejemplo, se debe no solamente mejorar grandes carreteras, sino también vías secundarias, caminos vecinales que hoy están abandonados, y crear una verdadera conciencia ciudadana respecto al cumplimiento de las reglas de tránsito, de los límites de velocidad en el Ecuador. Debemos generar campañas de concientización y de cultura ciudadana, de respeto a la ley, también en el tema de movilidad, y por supuesto,
avanzar un verdadero esquema de desarrollo urbano, Cintia. Ese es un tema que todavía está rezagado en el Ecuador. Crear ciudades, diseñar ciudades que realmente sean centros de calidad de vida para todas las personas, que cumplan con las normativas ambientales. Por cierto, no hemos hablado del tema ambiental, que es un tema súper importante para nosotros. Nuestra candidata a la vicepresidencia de la República, Inés Manzano, es una experta en temas ambientales y de desarrollo sustentable, justamente reflejando la enorme importancia que le damos a esos temas. Y si me permiten, Marcela, yo quisiera pedirles a nuestros panelistas si podríamos comentar un tema que también creo que es fundamental, que es el del acceso a la tecnología. Porque... O sea, entonces, si es que te parece, Estefanía, ¿tienes alguna pregunta en este sentido o es otra de la temática que te interesa abordar? Bueno, la temática que yo quiero como comunicadora es la ley de comunicación, que ha sido tan controversial, durante bastante tiempo, ¿no? Comunicadora y periodista en este caso. Sí, vale, con tu pregunta. Bueno, entonces yo lo que quería decirles, muchos periodistas consideran que esta ley no coarta la libertad de expresión, sino que si uno como periodista es responsable y con sus valores éticos y toda la ética que inmiscuye esto, uno cumple con eso, está todo bien, pero yo quiero saber cuál es su visión acerca de esta ley, qué hará en su gobierno, la seguirá, la vetará, la pondrá en discusión. Antes de la respuesta, debemos presentarte ante nuestra audiencia. Tú eres Estefanía Moreno, tienes 24 años de edad, egresada de comunicación de la Universidad SEC. Por favor, candidato. Sí. Bueno, tenemos que promulgar una ley de comunicación porque ese es un mandato constitucional. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el proyecto de ley de comunicación que se está discutiendo ahora en la Asamblea Nacional. Y no estoy de acuerdo porque hay muchas disposiciones que violan a la libertad de expresión y los derechos de comunicación de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución y en acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador, como el Pacto de San José. Claro, yo creo que cuando usted me dice libertad de expresión, ¿es libertad de la opinión o la información? Porque son dos cosas que se tratan en los medios. Entonces, mire, los límites de la libertad de expresión están claramente establecidos en el Pacto de San José y en nuestra Constitución. La ley no puede ir más allá de eso. Así de sencillo, por un lado. Por otro lado, yo creo que la ley de comunicación podría ser un instrumento muy efectivo, no solamente para garantizar la plena vigencia de la libertad de expresión y los derechos de comunicación, sino también, por ejemplo, para establecer límites a abusos que existen hoy en día. Por ejemplo, en materia de cadenas nacionales, abusos en materia de publicidad oficial, abusos en materia de uso de los medios de comunicación públicos, que deben tener una verdadera independencia administrativa y editorial. Ese tipo de cosas también deberían regularse a través de una ley de comunicación efectiva, como la que nosotros sí vamos a promover. ¿El aumento en salario básico de los periodistas le parece pertinente? Sí, me parece pertinente. Yo creo que es merecido, es justo. Los periodistas cumplen un rol fundamental dentro de la sociedad y por supuesto que tienen muchas necesidades que, por cierto, no están siendo cubiertas ni siquiera con el aumento salarial actual. Debemos todos promover que los sueldos suban, pero porque nuestra economía está creciendo, porque la productividad en general en el Ecuador se está elevando. Eso es lo ideal. Y si me permiten, ahora sí, denme chance también a hablar del tema de tecnología que yo quería comentar con ustedes. Que te pasas de tema. ¿Qué opinas tú sobre los casos que ha habido de, por ejemplo, Jorge Ortiz o de, me parece que es Pinargote, esos que no son periodistas, sin embargo, están en la profesión? Rápidamente, porque tenemos dos preguntas también en el Twitter. Tú dices que ejercen la profesión sin ser periodistas. Y periodistas que tienen el título, que han estudiado en la FASO o en otras universidades, no tienen acceso a esos puestos. Bueno, mira, yo creo que cualquier persona tiene la libertad y el derecho a poder expresar sus ideas de un medio de comunicación. Por supuesto que estoy a favor de que sean personas profesionales quienes ejerzan ese cargo, pero no tiene que ser una limitación para otras personas. Pero la ley de comunicación no va en ese sentido, Mauricio, en el sentido de que se propende a que exista mayor profesionalización en los medios de comunicación. Sí, pero eso no fue la pregunta. Yo lo que estaba señalando es que yo creo que no debe haber una limitación para que personajes como Jorge Ortiz o Alfredo Pinargote puedan expresar libremente sus ideas de un medio de comunicación. De hecho, esa es la tendencia internacional, el no exigir un título de periodista para que una persona pueda expresar sus ideas en un medio de televisión, en un medio de comunicación, un canal de televisión, una estación de radio. Hacia allá va la legislación internacional. Sería lamentable que en el Ecuador vayamos en un sentido contrario.
Se nos acaba ya prácticamente el tiempo. Gracias a todos nuestros televidentes que durante el transcurso del programa se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales, enviándonos sus inquietudes para el candidato. De inmediato las vamos a dar a conocer. De nuestra cuenta de Twitter, @unapreguntaParaUD, hemos receptado ya algunos cuestionamientos que sin duda enriquecerán más esta conversación mantenida ya por casi una hora. Viene desde parte de Joel. ¿Cómo piensa erradicar totalmente la pobreza sin perjudicar a otros o subir impuestos? Es lo que le pregunta. Marcela, la única cura realmente efectiva para la pobreza es el empleo. Y lo que tenemos que hacer es fomentar empleo de calidad en el Ecuador, para todos los ecuatorianos. Para los jóvenes a través del programa Empleo Joven, y para los jóvenes, los ecuatorianos de mayor edad, a través de distintos mecanismos, por ejemplo, de fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes generadoras de empleo en el Ecuador, detonando sectores que serán estratégicos de nuestro gobierno. Básicamente dos: el sector agropecuario, al cual vamos a rescatar del abandono en el que se encuentra y vamos a convertir en un pilar del desarrollo nacional, y el otro será el sector turístico, en donde, como todos sabemos, nuestro país tiene un extraordinario potencial. Vamos a otorgar capital semilla a las pequeñas y medianas empresas, acompañamiento, capacitación, asistencia técnica. Vamos a promover la inversión nacional y extranjera para que aporten capitales en nuestro país y generen empresa y empleo, que es lo que necesitamos en el Ecuador. Tenemos el tiempo justo para solventar una inquietud más que nos llega desde el Twitter. Vamos a ver de quién se trata y cuál es el cuestionamiento concreto. Ahí está, es Carla Gómez. ¿Cuáles son sus planes para fomentar la industria y pasar de ser de exportadores a materia prima, me parece que decía? Sí. Exportadores de materia prima, supongo yo que decía a tener productos elaborados y exportar. Así es. Nosotros estamos planteando, Marcela, empezar a abandonar paulatinamente el modelo extractivista, este modelo basado fundamentalmente en la explotación de recursos petroleros o mineros, para pasar a un modelo industrial y de servicios. ¿Cómo? Aprovechando, sí, los recursos que provengan del petróleo y de una minería responsable, pero no para engordar el gasto público, sino para realizar inversiones estratégicas en el sector del agro, para avanzar hacia la agroindustria, y en el sector turismo, para avanzar a un modelo de servicios. ¿Cómo avanzar a un modelo industrial? Bueno, con capacitación, con asistencia técnica, con crédito, atrayendo inversión extranjera que pueda generar derrama tecnológica en el Ecuador. Recordemos que el modelo industrial y de servicios, que es el que vamos a empezar a construir en el Ecuador, es el que mayor valor agregado genera, mayores niveles de bienestar genera para todos los ciudadanos. Sin embargo, tomará mucho tiempo, ¿no? Pero es importante empezarlo ya, Marcela, y no crea. Yo creo que podemos lograr avances importantes, significativos en nuestros 4 años de gobierno, algo que no se ha hecho en los últimos 6, y en ese sentido hemos desaprovechado una gran oportunidad. Concluimos un programa más. Yo tengo una pregunta para usted. Queremos, por supuesto, agradecerles por sus comentarios y sugerencias que las hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a continuar escribiéndonos. Gracias al candidato Mauricio Rodas por dedicar su tiempo a absolver las inquietudes de nuestros jóvenes, a los chicos por su brillante participación, y como siempre también a nuestros amables televidentes, gracias por su participación, su sintonía y la confianza de siempre. Los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes. Nuestro invitado será el pastor Nelson Zavala, candidato por el Partido Roldosista Ecuatoriano. Muy buenas noches. Gracias.